buenas tardes a todos, a todas. Les queremos dar la bienvenida en nombre de CEPROFAR a esta nueva actividad. Eh, Hoy vamos a tener como invitado a Adolfo Reyes, al doctor Adolfo Reyes y al doctor Andrés Migliori, que nos van a introducir y actualizar en el tema de lo que sería receta digital en relación a la nueva normativa, la actualización de normativa que aplica a esta temática, y como ejemplo de aplicativo, como ejemplo aplicado de esto, van a comentar un desarrollo que han realizado en una aplicación que es, bueno, doctor está ahí detrás, la van a ir mostrando, sobre un aplicativo celular que permite la gestión de estas recetas digitales. Eh, Quiero presentar formalmente entonces, primero va a disertar el doctor Andrés Migliori, que es abogado, y va a encargarse de la presentación de la actualización normativa. Les damos la bienvenida a todos a esta nueva actividad de CEPROFAR, eh, y bueno, y queremos que puedan ir colocando las consultas o ideas que tengan en el chat. Vamos, como somos muchos, vamos a tratar de gestionarlas por allí, yo voy a estar atenta a eso. Y no sé, Adolfo, si querés presentarlo mejor a Andrés, que es tu socio, y llevan su recorrido y bueno, puedas comentar algo sobre él antes de darle la palabra. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Disculpen mi voz de ultratumba. Estoy siendo víctima de un cuadro de anginas, así que por eso me va a ayudar Andrés un poco en la presentación. Aparte de que como él es abogado, entiende y puede desplayarse mejor en todo lo que es el marco normativo de la receta electrónica. Y después vamos a ir un poco la presentación de la plataforma que desarrollamos juntos. Yo soy médico y me asocié con él como abogado porque justamente es el complemento ideal para una actividad que está tan reglamentada como es la receta electrónica. Y él es el que me cuida de que todas las reglamentaciones estén al día y cuidadas. Y por eso es el que va a tomar la palabra. Andrés, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como ya les comentó Ángeles, yo soy abogado hace 20 años. ¿Para qué estamos teniendo un problema técnico? No, tiene. Ahí está. Ahora no sé si me escuchaban con eco, ahora se va a escuchar mejor. Bueno, como les decía, yo soy abogado hace más de 20 años. Me dedico al ejercicio profesional del derecho. Estuve relacionado con empresas de equipamiento médico y, por supuesto, también desde hace más de 2 años que estamos con Adolfo en este desarrollo. A lo largo de estos últimos 2, 3 años, o ya 4, en realidad 2024, desde la pandemia en adelante, hubo muchísimos cambios normativos y algunos procesos que ya se venían dando alrededor del mundo y tibiamente también un poquito acá en Argentina, se aceleraron con la pandemia. Muchos procedimientos relacionados con la telemedicina, con la atención remota, y automáticamente, junto con la atención remota, viene la prescripción remota. Al principio, ustedes se acuerdan, con la pandemia salió corriendo, por un lado, el Congreso a dictar una ley de recetas electrónicas, y al amparo de esa ley de recetas electrónicas empezaron a circular las fotos de las recetas por WhatsApp, que era lo que se imponía y lo que la práctica había de alguna manera encontrado para solucionar la necesidad que tenían los pacientes de continuar con los tratamientos y poder acceder a su medicación. Eh, Ahora voy a arrancar con la presentación, si me tiene un poquito de paciencia, porque la tecnología... Ahí está. Ahí está. No sé si están viendo bien la presentación. Eh, Sí, se ve perfecto. Ahí. Perfecto. Bueno, como les comentaba, con
el advenimiento de la pandemia, el Congreso dictó la ley 27.553, que es denominada de recetas electrónicas o digitales. Acá tenemos en el título de la ley tenemos una primera eh, aproximación, que no es lo mismo electrónico que digital, y está caracterizado básicamente, en este caso, por la firma. No es lo mismo una firma digital que una firma electrónica. Eh, una requiere de la intervención de un tercero, que sería como si fuera la firma certificada por un escribano, es decir, hay un tercero que no interviene en la firma propiamente dicha, sino que es alguien que certifica que quien está firmando es quien dice estar firmando. Mientras que la otra, la firma digital, No, es mediante una clave y una contraseña elegida por el propio firmante, que lo que hace es como si fuera una firma hológrafa, como la que normalmente había en los recetarios, donde el médico firmaba, sellaba, y la única garantía que quien había firmado era el propio médico, era justamente él. Y ante cualquier inconveniente había que ir a la fuente para que reconozca o desconozca la firma. Lo mismo pasa lo mismo pasa con la ley, que admite ambas metodologías, tanto la firma con una autoridad que la valide, como la firma que es autoatribuida por medio, en el caso de casi todas las plataformas digitales que hay, la contraseña y el nombre de usuario elegido por cada uno. Esta ley introdujo una reforma en la ley 17.132 para el ejercicio de la medicina, que específicamente el artículo 19, en su inciso séptimo, autorizaba prescribir medicamentos y tratamientos en recetas electrónicas o digitales, pero coexistían con las recetas manuscritas. Ahí veo una mano levantada, no sé si es no se una escucha muy. consulta No, no está escuchando. relacionada con esto. No, no se escucha. Está bien. Sí. Vamos a Ok, hacer bueno, igual, por la cantidad vamos a hacer las preguntas por el chat, así que van a ir escribiendo ahí y yo les voy a ir resumiendo o agrupando temáticas, y así que vos seguís. perfecto. Bueno, entonces tenemos la ley de ejercicio de la medicina modificada por la ley de recetas electrónicas, donde habilita a los médicos entre otras cosas, también habilita a ejercer telemedicina, pero habilita a los médicos a poder prescribir mediante plataformas digitales. Si bien la ley establecía que el Poder Ejecutivo Nacional debía reglamentar la ley a los 60 días, la verdad es que se tomó casi 3 años, porque la ley es de julio de 2020 y recién en febrero de 2023 salió la reglamentación de la ley mediante el decreto 98 de 2023, perdón, que establece las particularidades. Es decir, la ley da el marco y el decreto reglamentario es el que interpreta cómo ese marco tiene que cumplirse. Eh, Esta ley, en lo que hace específicamente a la prescripción electrónica, este decreto, perdón, lo que hace específicamente a la prescripción electrónica, tiene una parte muy importante porque habla que la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Salud y que el Ministerio de Salud tiene que arbitrar los medios para la licencia federal. ¿Esto qué significa? Que, como tenemos nosotros organizado nuestro país, cada provincia es una jurisdicción autónoma y se establece la legislación para su territorio. Dentro de esa autonomía que tienen las provincias y la ciudad de Buenos Aires, cada una registra a los médicos y regula la actividad dentro de sus bordes. Pero ¿qué es lo que se da con la telemedicina y con la prescripción electrónica? Que por ahí un médico de una jurisdicción atiende a un paciente en una jurisdicción en la que no está matriculado. ¿Y qué pasa? ¿Es válida, no es válida? ¿Esa prescripción sirve, no sirve? ¿El médico es más médico, menos médico? Bueno, esto de alguna manera
con el decreto 98 que habilita al Ministerio de Salud a establecer las reglamentaciones específicas y en uso de esas facultades, dictó las resoluciones 304 y 305. La 304 es la que se regula específicamente la matrícula federal, mientras que la 305 es la que establece las condiciones de funcionamiento mínimas que tiene que cumplir una plataforma para la emisión de prescripciones electrónicas. Dentro de esas condiciones, un punto muy importante que acá no nos vamos a explayar, pero lo vamos a tocar tangencialmente, es, aparte de todo lo que hace específicamente a la prescripción o a la receta en lo que hace al médico, al medicamento y a la plataforma en sí, específicamente prevé que las plataformas tienen que cumplir y resguardar los datos personales de los pacientes. Eh, en función de eso, sacó una... perdón, me embrollé. Sacó una reglamentación que obligaba a todas las plataformas existentes hasta el momento del dictado de esta resolución a inscribirse dentro de un registro creado a tal fin hasta el 31 de diciembre de 2023. Y en marzo de 2024, el propio ministerio iba a haber analizado todas las plataformas y autorizado o pedido que se adecúen para poder seguir funcionando. Lamentablemente, como todo en Argentina, esto no sucedió. Se inscribieron las plataformas o nos inscribimos las plataformas antes del 31 de diciembre, pero marzo llegó y marzo pasó y hasta donde entendemos todavía no hay en el futuro cercano pistas a que se regulen y se aprueben las plataformas. Estaba todo más o menos ordenado hasta que fin del año pasado, con el cambio de gobierno, salió el famoso DNU 70 de 2023, el mega decreto que tenía de todo. Dentro de ese de todo hay un título que es el título 11, que va de los artículos 264 a 325. Fíjense que son más de 50 artículos referidos a la salud. Dentro de esos hay varios referidos a la prescripción electrónica. Y acá introduce una reforma muy importante, específicamente el artículo 310. Yo pese a ser abogado, soy muy malo para los números, así que para que yo me acuerde un número, tiene que haber sido un número muy pesado. Este artículo 310 del megadecreto de mi ley introdujo la obligatoriedad de la prescripción exclusivamente por medios electrónicos, reformando la ley de ejercicio profesional de la medicina. El primer inciso séptimo del artículo 19 que hablamos, bueno, en este caso con el DNU 70 de 2023, lo que antes se podía y coexistían la receta en papel y la receta electrónica, ahora con el DNU exclusivamente van a ser recetas en forma electrónica, es decir, que desplaza, salvo casos puntuales, a la receta en papel y en teoría no serviría más, según lo acorde la reglamentación. En marzo de 2024, el decreto 345 de alguna manera complementa el mega-DNU y establece la entrada en vigencia a partir del 1 de julio de 2024. Por lo tanto, las recetas en papel, los famosos recetarios, a partir del 1 de julio, en teoría, no servirían más. Y acá es donde nos empezamos a meter en el berenjenal. ¿Por qué? Recuerden esto que les había hablado de la forma que tenemos de gobernarnos como país. Somos una república donde las provincias guardan para sí la autonomía. Entonces, algunas provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, dijeron que no van a adherir a la receta electrónica y si bien la receta electrónica está permitida y es plena y perfectamente legal, hasta que la provincia no se adecúe en su propia normativa, van a seguir coexistiendo ambos regímenes. Por lo tanto, entendemos nosotros que va a seguir como hasta ahora, si bien la adopción de prescripción por medios electrónicos
es cada vez más importante. Por otro lado están los financiadores que, como siempre, más allá de los requisitos legales, siempre ponen cuestiones comerciales que de alguna manera fuerzan estos cambios. Entonces, puede ser que muchos financiadores, a partir del 1 de julio, exijan que, a los efectos de seguir trabajando dentro de los convenios, se administren las recetas solamente por medios electrónicos. Eh, no sé si con esto les sirvió un poquito el pantallazo, cómo es que está la legislación. La receta electrónica, dentro de lo que es la normal, más que normal, la habitual prestación del servicio de salud, causa gran impacto porque viene a romper con casi 100 años de manejarse de una determinada manera. Nosotros entendemos que este impacto es muy positivo porque a los médicos les simplifica el proceso de prescripción, eh, le da un mejor control, mayor seguimiento a las prescripciones emitidas y al mismo tiempo minimiza los errores en consultorio, que esto también es una ventaja, tanto para las farmacias como para los pacientes, porque al momento de la dispensa del medicamento, bueno, se minimizan los roces y se asegura que lo que se está dispensando al paciente es específicamente lo que el médico prescribió para ese tratamiento. Además, con las medidas de seguridad implementadas por la legislación, como identificadores por código de barra, códigos únicos, perdón, o códigos QR, hacen que cada receta sea fácilmente verificable y, por otro lado, difícilmente adulterable. Entonces, de esta manera se reduce también la posibilidad de fraude o que algún pícaro con algún editor de imágenes haga una actividad non sancta sobre ese documento. Y al mismo tiempo, los pacientes tienen acceso rápido y sencillo a las prescripciones, pueden solicitar la renovación de la receta electrónicamente, evitan tener que desplazarse hasta el consultorio para la renovación de recetas crónicas, bueno, y muchas otras ventajas que da la digitalización de procesos. Bueno, y con esto es el resumen de la prescripción electrónica. Este es simplemente el comentario que les hice respecto de las consideraciones jurisdiccionales, en tanto cada jurisdicción es autónoma y puede dictar sus propias reglas, en tanto y en cuanto no se opongan a la legislación nacional. Y ahora le cedo la palabra a Adolfo para que explique un poquito como caso, como ejemplo, la plataforma que desarrollamos nosotros y cómo es que se adecúa a la legislación. Disculpen, ahora que estamos en el mismo lugar y estamos haciendo cambio de micrófonos y parlantes. Eh, esta imagen que tenemos aquí delante es más o menos como es la idea para que esto funcione de aquí en adelante, donde la idea es que los recetarios digitales van a estar alimentando un repositorio que después van a consumir los softwares de farmacia, van a poder acceder a través del código único diferenciado de cada una de estas prescripciones, acceder a los diferentes repositorios. No va a ser un repositorio único, sino que las diferentes mandatarias y las diferentes plataformas van a tener repositorios que van a ser accesibles a través de los diferentes softwares de farmacias. Los softwares de farmacias, a través de esto, validan la existencia de ese documento, confirman de que ese documento es real y no ha sido adulterado, proceden a la dispensa y pasan a lo que se llama la jerga, la quema de esa receta digital para que no pueda ser utilizada más de una vez. Esta quema es nuevamente informada al repositorio y los recetarios actuamos consumiendo ese dato también para poder informar al paciente y a los médicos
no solo el consumo de esa prescripción, sino también debido al último DNU, en los casos de modificación, en el caso de que haya una sugerencia comercial por parte del médico y se cambie en el punto de venta de la farmacia. Pasamos a la siguiente. Nuestra plataforma básicamente está conformada con dos aplicaciones, una aplicación de médicos y una aplicación de pacientes que se vinculan, y esta es una de las grandes diferencias, porque requieren de esa vinculación para poder ejercer o generar algún documento, dando seguridad a ambas partes. El médico no puede generar un documento en nombre de un paciente si el paciente no está vinculado con el médico, y así generamos seguridad no solo en el recorrido de esos documentos, sino en que no se use de manera Non santo. non santa la prescripción médica para los diferentes actores dentro de los verticales de salud. Pasamos a la que sigue. Esto es más o menos un esquema donde vemos la aplicación de paciente como centro de todo el circuito, que primero se vincula para un lado con el médico para generar el documento, y después con ese documento generado va a ir a vincularse con los diferentes software de farmacia, incluso algunos propios que tenemos nosotros, para consumir ese medicamento. Y todo basado sobre un repositorio centralizado con anonimización de datos y protección de datos personales para garantizar la seguridad a los diferentes actores dentro del circuito. Además de esto, nosotros para agilizar y simplificar dentro de nuestra aplicación tenemos como la vinculación permite una conexión punto a punto entre un médico y un paciente, permite generar un chat interno que ya tenemos funcionando, que agiliza y actúa como una suerte de telemedicina asincrónica en la cual el paciente puede aclarar o pedir alguna resolución de alguna duda dentro de lo que es su prescripción, toma de medicación y demás, haciendo mucho más ágil el acceso del médico al paciente a la hora de renovar, repetir, corregir o lo que fuere de una receta. Siguiente. Además de lo planteado, tenemos la posibilidad de integrarnos a diferentes sistemas. Como ya dijimos, tenemos un sistema de farmacia ya contemplado para aquellas coberturas médicas o aquellas instancias donde no haya un software preestablecido del punto de venta de las farmacias, y garantizar de esa manera que todo lo que se hace dentro de nuestro circuito sea seguro y no esté adulterada esa prescripción desde su generación hasta su consumo, y incluso en el sentido opuesto, la comunicación de cualquier modificación de esa prescripción para que el médico esté al tanto de la terapéutica de su paciente. Esto es más o menos lo que tenemos hoy funcionando. Nuestra idea es obviamente seguir creciendo, y parte de esta charla es vincularnos con el sector y ofrecer una herramienta, una facilidad de una ida y vuelta que permita de a poco y de a todos ir construyendo una herramienta que sea útil, segura, trazable para todos los documentos médicos, y en particular en esta situación a lo que es la prescripción médica. Tratamos de hacer la presentación lo más corta y acotada posible para profundizar sobre más que nada lo que es la reglamentación, y dar espacio a cualquier pregunta que vamos a tratar de responder, dejando en claro que no somos una entidad gubernamental, que no tenemos injerencias sobre las decisiones. Sí estamos interiorizados porque nos compete en nuestro proyecto, pero no tenemos potestad para generar ningún cambio. Te paso la palabra, Ángeles, y Gracias. Sí, estamos acá gracias. para responder lo que consideres. Gracias a los dos por la No se te escucha, presentación. Ángeles. ¿No se me escucha? Ah, pues tenemos Oh, matados los micrófonos. Cerrar la presentación. ah, ¿sí se Para me que dejamos escucha? de compartir, dame un segundo. Sube el volumen. Sí, no puedo porque tengo la Ahí, pantalla completa. ahí se me Cierro escucha. pantalla completa.
Función. Ya está, listo. Ahora Ahí sí, está. Ángel, te escucho. Ahora sí. Sí, Ah, sí, sí, perfecto. sí. Bueno. Continúo grabando, ahí se escucha. Perfecto. Tan chido. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo, muchísimas gracias, Andrés. Yo, cuando saltaron de orador, no llegué te dejé seguir, no llegué a dar un poco tus antecedentes. Adolfo es médico de especialidad de cirugía plástica. Él la verdad que trabajó en varios centros y te pongo los que vos comentaste, en San Antonio de las Lomas, en el grupo de quemados y la unidad de actividad quirúrgica, en el grupo médico de Mashwitz, y bueno, y en el 2021 inició esta actividad, inició fundando este proyecto de la aplicación de DC-TOR, ¿sí, doctor? Para recetas electrónicas y prescripción electrónica. Actualmente participa en el programa de aceleración de Endeavor, que es un programa bueno, que favorece este tipo de proyectos innovadores. Esto para cumplir bueno, darles un antecedente mínimo de todas las cosas que él ha venido haciendo, por lo menos una mención. Con respecto a las preguntas, yo fui mirando, la verdad es que hay algunas que están contempladas en el decreto 345, como decía Andrés, pero las voy a ir comentando todas, así las podemos presentar, ¿sí? Las voy comentando las las principales que están en el chat, algunos temas se van repitiendo, así que vamos a ir por ahí. Una de las preguntas que había tenía que ver con, a ver si voy a la primera, no quiero sacar ninguna. Una de las preguntas era si cada obra social o prestadora o prepaga tiene que tener su prescripción propia, por ejemplo. Yo no lo vi como una obligación en la ley, pero bueno, no sé si Andrés quiere hacer algún comentario. eh, y bueno, y los que estamos siguiendo el tema, viendo si, o sea, hay mandatarias y financiadores que están teniendo sus desarrollos, pero no es que, entiendo que no sería algo obligatorio, ¿no es cierto? La mandataria cumple un rol de validador para las coberturas. Las coberturas, por una cuestión comercial, sí van a favorecer una herramienta de prescripción propia, pero la realidad es que nosotros, médicos, no trabajamos, o son muy pocos los que trabajan para una sola cobertura, y sería una locura conceptual pensar que yo como médico tenga que tener una plataforma para cada cobertura a la cual prescribo. Sí existen plataformas que son únicas. El ejemplo más trascendente es PAMI, que de todas maneras se está revisando para tratar de abrir el campo para que no sea una herramienta tan cerrada. Pero la realidad es que hay un montón de herramientas, incluida la nuestra, que buscan una solución transversal que permita tanto al paciente, si cambia de cobertura, poder acceder a su receta sin tener que hacer grandes cambios, como para el médico prescriptor, poder usar una sola herramienta y de así prescribir a todos los diferentes coberturas de todos los diferentes ámbitos, medicina prepaga, mutuales, obras sociales, sindicatos, las provinciales. La idea es que haya herramientas que engloben a todas las posibilidades. Gracias. Bueno, otra relacionada a esa era un poco lo que acabas de responder, que si con la aplicación tuya te podrían emitir recetas de PAMI. Y bueno, en este caso también hay que entender, por ahí a los que se vienen manejando hace mucho, también entender los recorridos, ¿no? O sea, la realidad es que la primer receta electrónica vigente en el país fue PAMI, fue la de PAMI antes de que esto fuera obligatorio o sea, o nada, es como que también tiene un recorrido, tiene un tema de alcance de gran cantidad de afiliados, es la primera obra social de Latinoamérica en cantidad de afiliados, entonces se entiende que bueno, que tiene un rol la actividad de PAMI con todas las cosas que uno puede entender de que a veces Igual hay existe otro limitaciones. diferenciador. Claro, es como que tiene un gran recorrido y bueno, por eso también es más antigua y por eso también eh, estas posibilidades transversales se van a dar en el desarrollo más futuro, ¿no? Pero hoy no sería la situación, pero ni con la aplicación de Adolfo ni con ninguna otra aplicación.
te reemplazaría No, hoy por hoy la receta de PAMI teniendo recetario digital. la principal diferencia con respecto a PAMI es que PAMI es una entidad cerrada. Eh, yo no podía prescribir históricamente cuando existía la versión en papel, tampoco podía prescribir a una receta de PAMI si no soy prestador de PAMI. Eh, la herramienta de PAMI lo que hace es habilitar a sus prestadores a usarla como herramienta. Entonces tenés una doble limitante, tenés una limitante desde lo tecnológico, que es la herramienta, y otra limitante que es un circuito cerrado donde no todos los médicos a nivel nacional pueden prescribir la receta de PAMI. Porque acá hay que tener en cuenta dos cosas. Yo como médico puedo prescribir un medicamento, pero cuando ese medicamento está asociado a un financiador que pone condiciones financieras sobre ese expendio de ese medicamento, es decir, un descuento de 40, 70, 100 o lo que fuere, eh, las condiciones finales las va a poner el financiador, que es el pagador sobre esa prescripción. Entonces, tenés dos temas a tener en cuenta. ¿Yo puedo prescribir con mi plataforma a un paciente de PAMI? Sí, pero no va a poder hacer uso del beneficio financiero que le genera PAMI. Para hacer uso de ese beneficio, tiene que ser con el sistema de PAMI y un médico de PAMI. Se tienen que dar todas esas condiciones. Bueno, la siguiente pregunta y que también venía como concatenada es el tema de como los duplicados o los segundos usos de estas recetas, ¿no? Porque bueno, el antecedente que teníamos no era una receta electrónica de verdad, sino las recetas digitales que eran las imágenes, ¿no? Entonces, con una misma imagen pudo suceder, y ha pasado, que con una misma imagen eh, ni siquiera digo que sea el verdadero paciente, porque también pasa esto, la identidad del paciente era un NI, entonces con una misma imagen se podía comprar o acceder a un descuento en 2 o 3 farmacias, ¿no? Y las farmacias lo prescribían o lo dispensaban sin poder hacer nada, porque no se enteraban de que esta receta ya había sido utilizada. En este sentido, creo que está muy bueno aclarar o ahondar esta diferencia entre lo que es una receta electrónica de una receta digital, porque un poco, digamos, viene por ahí la diferencia. Y otra cosa que está asociada a esta pregunta, son varias preguntas sobre el mismo tema, no sobre el tema de volver a quemar la receta y todo eso, también el hecho de las prescripciones parciales, ¿no? Porque también tenemos la limitación o la imagen mental de una receta digital o electrónica, copiando la de papel que tiene los 3 lugares. Bueno, no sé si querés, me entendiste a lo que voy, si querés aclarar punto por punto estas cosas, las Respecto, duplicaciones de venta y la cantidad de renglones o cosas de cómo vender parcial, si me quemo la receta entera porque quiero dispensar una parte, ¿no? Con respecto a lo primero, eh, lo que se generó con el decreto 98-2023, una de las cosas a tener en cuenta era la identificación única de cada una de las recetas. Esa identificación única como documento único lo que permite es la quema de esa receta una vez vendida. Ahí es donde entran en juego las diferentes mandatarias y repositorios, donde lo que mostré yo en un circuito, yo con mi plataforma alimento un repositorio que puede ser mío o de una mandataria, la farmacia consume eso y valida contra ese repositorio de que ese documento que recibe en la farmacia no fue adulterado. ¿Cómo lo valida? A través de un código de barra con un número identificador debajo o a través de un código QR, pueden ser cualquiera de las vías, y valida de que ese documento es real y tiene una contraparte en ese repositorio y que no fue consumido previamente, y procede al expendio. Una vez que vende ese medicamento, lo que hace es avisa al repositorio que ese medicamento fue expendido, para que cualquiera que vaya a consumir esa receta nuevamente al repositorio va a ver que esa receta ya fue quemada, por lo cual no se puede vender nuevamente. Esto vendría a ser el equivalente a me quedo con la receta de papel y vos no podés ir con la misma receta a otro lado. Inclusive es más valioso que una receta en papel, porque ¿quién no sabe que hoy hacer un sello de goma y tener un recetario de papel y empezar a imprimir
Y empezar a hacer recetas lo podría hacer cualquiera. Esto le da un marco de mucha mayor seguridad. Con respecto a lo otro que mencionaste, las recetas múltiples, nosotros particularmente en nuestra plataforma consideramos que la receta electrónica no debería ser así y debería ser caso único, porque es un documento electrónico. Va a haber una transición donde todavía nos apoyamos en el PDF, pero la realidad es que la receta electrónica es un documento digital con datos digitales donde cada medicamento está prescripto individualmente. Nosotros desde nuestra plataforma ya lo preveemos y la prescripción se hace separada para que no haya que tener en cuenta los consumos parciales de una receta y Sí, cómo Marco. hacer para informar ese consumo parcial. Entonces, todas las recetas son de un solo medicamento y se consumen total o no. No hay un término medio. Entonces, de esa manera simplificamos y creemos que la tendencia de la receta electrónica va a ser esa, va a ser un médico, un paciente, un medicamento, una fecha, una cobertura y nada más. Ahí está, me desmuteó. Otra de las preguntas que, bueno, eso respondió un poco a este tema de no anular las recetas para hacer una compra parcial. Eso depende un poco del tipo de aplicación, del tipo de plataforma y del tipo de receta que esa plataforma o aplicativo le esté brindando al prescriptor. Algo que me parece importante, y no sé si hubo muchas preguntas, pero es como una pata derivada de esto, el tema de la identidad del paciente, ¿no? Y de que hay una mediación de un actor en esta aplicación que es el paciente y que no es solamente una aplicación de los médicos. Eso en tu experiencia, digamos, es así en general. Hay otras aplicaciones que también tomen la identidad del paciente, porque esto es algo también muy importante. O sea, no es un médico que puede dispe- eh, dispensar o prescribir a nombre de X, que da los documentos digitales, sino que es una relación entre personas que existen, una es un paciente y otra es un médico en la aplicación. Eso por ahí está bueno que lo aclares y que comentes hacia dónde va este tema de la seguridad y la participación del paciente. Eso se lo dejo a Andrés, que es más del ámbito legal. Empezó a escuchar, no, habla desde ahí. Bueno, no sé si me escuchan bien. Bueno, les cuento. Una de las obligaciones de las plataformas es justamente la identificación de los usuarios, tanto los médicos como los pacientes. En nuestro caso en particular, estamos trabajando ahora en una integración con el RENAPER, de manera tal que, como las aplicaciones de banco, permiten identificar inequívocamente a cada usuario y vincularlo con su número de documento. En el interín, porque esta integración está llevando tiempo, en nuestro caso particular, lo que tenemos es que al registro de cada uno de los usuarios, tanto médicos como pacientes, está la posibilidad de leer el código de barras que está inserto en el DNI y de esa manera toma automáticamente los datos que están ahí y no se pueden editar ulteriormente dentro de la plataforma. Eh, lo mismo con los datos de cobertura que los ingresa el paciente al crear su perfil y cuando el médico realiza la primera prescripción, al validar contra la mandataria, si la obra social tiene la regla, lo que va a suceder es que le va a dar que ese paciente no está vigente o que esa credencial pertenece a otro paciente o la regla que haya establecido el financiador y lo que va a hacer es evitar que se genere la prescripción. O sea, no llegamos a emitir la receta cuando hay un problema de estos. Eh, la exigencia legal es un tanto genérica, dice que la plataforma tiene que identificar a los usuarios, no está establecida específicamente la forma en la que hay que identificarlos. Por lo tanto, es lo mismo que cuando llegan al punto de venta, el farmacéutico debería no solamente pedir la credencial, sino también pedirle el DNI y que ese expendio se corresponde con la persona a quien le fue prescrito el medicamento. Agregando dos cositas a esto, otra de las cosas que tenemos como seguridad desde la plataforma de pacientes es que no permitimos que haya más de una cuenta registrada a un mismo DNI. Entonces garantizamos de que no haya duplicidad
de identidades dentro del lado del paciente y que nadie pueda usar de manera ilegal o de manera malintencionada el DNI de otra persona. Eso por un lado, y por otro lado, parte de lo que mencionabas vos, Ángeles, es el tema de que nosotros tenemos la receta dentro de un circuito, dentro de una englobado, donde están el médico y el paciente. Entonces, toda receta generada por un médico necesita el consentimiento y la sapiencia de ese paciente de que se genere esos documentos. Yo como médico no puedo, con los datos de Ángeles, por ejemplo, generar una receta sin que ella tenga conocimiento y ni siquiera en cualquier momento. Yo necesito que ella esté vinculada conmigo y en esa vinculación me dé su aprobación y su autorización para que yo pueda generar un documento. Si yo de alguna manera pudiera simular esa vinculación, de todas maneras, Ángeles se va a enterar porque en el momento que yo genero un documento, automáticamente se ve reflejado en su aplicación. Entonces ella va a decir, pará, ¿quién está usando mi nombre y generando una receta sin mi consentimiento? Entonces tenemos esas dos normas de seguridad como para asegurar de que no se van a hacer documentos adulterados en nombre de pacientes que no son reales, como pasó hará 1 o 2 meses, y en realidad es más viejo, con las famosas recetas truchas de PAMI, donde había gente que había tomado los datos o los tokens de los prescriptores médicos y hacía recetas a mansalva a pobres viejitos que ni se enteraban de que se estaban haciendo millones de medicamentos en su nombre que después se vendían en un mercado negro. Entonces, generás conocimiento, el paciente sabe de qué es lo que le estás prescribiendo, no es una receta que saltea, como el caso de PAMI, que saltea, que va del prescriptor a la farmacia y el paciente va de un lado y pide la receta y va del otro lado y pide el medicamento y por ahí no tiene idea de qué es lo que le prescribieron. El paciente siempre sabe que le prescribieron, sabe cuándo le prescriben y es el que maneja el tiempo de cuándo se vincula o no con un médico. Bueno, esto en realidad creo que es algo muy importante para todos como pacientes, además de las preocupaciones que tenemos como farmacéuticos en distintos niveles o como médicos. Me parece que esto nos da seguridad como personas y como pacientes y como usuarios de sistemas. Es algo que tendríamos que buscar en las aplicaciones disponibles, ¿no? Que estar participando. Sigo con las preguntas. Hay una cuestión con los duplicados y con las prescripciones de, eh, digamos, medicamentos controlados, ¿no? Cuando piden los duplicados, ¿cómo sería este uso o esta necesidad de duplicado en una visión de sistema electrónico? Duplicado hoy está frente a una transición. ¿Por qué? Porque hoy la receta electrónica se menciona como tal, pero en una instancia postventa se termina transformando nuevamente en papel y toma valor ese duplicado. Desde el punto de vista electrónico, el duplicado no tiene valor porque, como es un documento electrónico, vos lo podés guardarte un registro de ese documento electrónico la cantidad de veces que quieras en tu repositorio. Hoy, para mantenernos en la norma y estar, que no haya roces y sobre todo para que el paciente no tenga inconvenientes a la hora de consumir un medicamento, todo lo que requiere receta archivada al momento de generar el PDF con el documento, con la receta propiamente electrónica, nuestra plataforma lo que hace es emitir automáticamente dos PDF, uno con la leyenda duplicado y otro con la leyenda completa, normal, para que se pueda quedar como receta archivada a la farmacia. Pero esa regla Sí, general de la sí, mayoría de las plataformas. sí. Gracias. Bueno, otras consultas que están también muy buenas y relacionadas es desde el lado más allá de la gestión en la farmacia, si está contemplado implementar el libro de recetario digital. No sé, Andrés, si querés comentar, pero en la parte del decreto reglamentario está contemplado que deba hacerse. Lo que yo, que quizás quieren conocer el resto, si esto está, cuán desarrollado está en los operadores, ¿no? Cuánto se está pudiendo resolver respecto a esta gestión en la farmacia de estos libros recetarios digitales a partir de las recetas recibidas, ¿no? Porque como vos decís,
hay transición, yo recibo la receta electrónica, la farmacia la termina papelizando o al menos grabando y después igual aún así la tiene que pasar a un libro foliado que es manual, entonces bueno, un poco esa situación o la visión al futuro cercano o el futuro 1 de julio, que es un plazo que también es así como arbitrario, ¿no? Pero va a pasar. Sí, a ver, está previsto en la reglamentación, pero hoy por hoy en la práctica es una expresión de deseos, como un pendiente que hay que hacer, pero todavía no está implementado. Eh, es lo más lógico, porque además, como decía Adolfo recién cuando explicaba lo de los duplicados, armamos un documento digital, le pusimos toda la logística, la inviolabilidad, todas las medidas de seguridad para el documento digital y cuando llega el momento del consumo lo papelizamos y lo transformamos en un documento análogo de vuelta y después resulta que el que va a tener valor es el papel que se bajó y no el documento original propiamente dicho, que es el electrónico o digital. Entonces, es algo que se tiene que resolver en el futuro cercano, porque me facilita muchísimo la práctica. Pero hoy por hoy es más expresión de deseo que algo concreto. La idea en parte en ese sentido es cuando vos le pones tu marca de consumo a una receta y la marcas como quemada, le das una identidad propia, como habiendo sido vos el expendedor de ese medicamento y ese registro va a quedar en los repositorios. Originalmente la idea era hacer un repositorio nacional único, pero por el temas de seguridad y temas de complejidad eso se atomizó y ahí va a haber múltiples repositorios, pero ese registro digital va a quedar registrado en las mandatarias, en los repositorios, al momento del consumo con la quema de ese documento digital. Bueno, sigo con las preguntas, no me estoy salteando, por las dudas los que miren el chat, estoy reuniendo temas que tienen que ver con lo estructural del sistema y después voy a pasar a las preguntas que son como más puntuales o de estos desvíos o contingencias que creo que pueden quedar más hacia el final. Pero una de las cosas que preguntaban también es sobre el tema de las prescripciones digitales de formulaciones magistrales. Yo sé que es algo que por ahí no hace todo el mundo, pero son soluciones de medicamentos que muchas farmacias realizan eh, y la legislación las contempla. O sea, el decreto reglamentario contempla y las menciona y bueno, las define como también objeto de las recetas digitales. Si nos quieren comentar cómo estaría resuelto. Generalmente no tienen cobertura por financiadores, salvo que tengan algún arreglo en particular, alguna preparación específica, con lo cual el manejo de los financiadores es un poco más simple por un lado, pero se basan sobre el mismo reglamento de identificador único de receta. Entonces, QR, código de barra, código numérico, que es lo que permite identificarla como única y quemarla una vez consumida para que no se consuma múltiples veces. Es básicamente la misma regulación Lógica de operación. que para las recetas que están asociadas a financiadores. Nosotros en nuestra plataforma tenemos la lógica como para quemar esa receta sin acceder a un software específico de un mandatario o un financiador eh, informando e invalidando el uso múltiple de esa prescripción. Otra pregunta sobre, bueno, el rol o los registros del propio farmacéutico. Preguntan si los farmacéuticos tienen que registrarse para sus firmas electrónicas o digitales. Si eso, digamos, el sistema implica algún tipo de registro, ¿cómo deberían hacerlo? Nuestra plataforma en sí tiene una firma electrónica, y abro comillas, en el concepto de que sí hay un usuario y una contraseña para identificar quién es el vendedor o el que expende ese medicamento. Tenemos esa opción, pero todavía dentro de nuestra plataforma no es obligatorio. Sí se va a pedir un quit, un DNI para poder
identificar esa quema o ese consumo de esa prescripción con algún punto. La idea es que de a poco vaya habiendo más usuarios, pero eso es una cuestión nuestra de nuestra plataforma. Con respecto a lo que es la regulación, no hay una regulación en ese ámbito tan estricta, salvo que Andrés opine diferente. Bueno, acá también preguntan por el tema este como contravalidación de la receta para evitar el uso reiterado, es que eso estaría explicado frente a la financiación. Pero ¿qué pasa con el paciente que lo paga por sí mismo? ¿Cómo evitaría el sistema que vuelva a comprar por sí mismo, porque lo está haciendo en forma privada? Entonces, ¿cómo evitaría que utilice muchas veces una misma receta que estaría controlando contra nada, porque no sería un financiador, digamos? Como te decía, nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma contemplado el circuito para hacerlo. Al no haber ninguna obligación ni ningún compromiso comercial por parte de la farmacia, hoy nos cuesta de que la farmacia haga ese paso adicional de quemar esa receta. Pero la herramienta y el recurso está Y la ley lo para, manda. y la ley lo manda, para la quema de ese documento, y tenemos dentro no solo la quema, sino primero chequear de que ese documento es real, que no adulteraron la fecha, que no adulteraron el medicamento, que no adulteraron el nombre, que tiene una contrapartida dentro de las prescripciones generadas dentro de la plataforma. Una vez validada que es la misma, se hace como si fuese la misma firma digital o el equivalente a la firma en el reverso de una receta que hace el paciente. Se le manda una confirmación al paciente de si realmente está comprando ese medicamento, y el paciente con un OK da el OK, y automáticamente se quema esa receta dentro de la plataforma y le permite a una nueva farmacia ver que ya se consumió y así evitar vender múltiples veces un medicamento. Bueno, voy entrando a algunas preguntas que tienen que ver con prescripciones electrónicas o digitales, pero en establecimientos asistenciales. Había un par de, de oyentes que trabajan, ¿no? Que son farmacéuticos en establecimientos asistenciales y entienden que las prescripciones son por sistemas intrainstitucionales, y yo también los he manejado y sabemos, o sea, por trabajo hospitalario, sabemos que no son estrictamente tampoco, también hace mucho tiempo que existen, son sistemas de prescripción o de indicación intrainstitucionales. No cumplen, hoy por hoy, no necesariamente todos cumplen con los requerimientos de ser recetas electrónicas como tales. Entonces, para esas, eh, para esas situaciones intrainstitucionales, entendemos que puede, no sé si es de alcance de la aplicación o no, pero también en tu experiencia y en tu visión, si querés comentar alguna idea, y si no, bueno, otra cosa que no dije al principio, este es un tema enorme, que se viene gestando en muchos países y hace mucho tiempo, que cada país resolvió o avanzó, digamos, como pudo, y que nosotros, de manera muy argentina, nuestras cuestiones parecen muy espasmódicas, ¿no? Como que estamos en silencio mucho tiempo y de golpe cuando pasan cosas pasan así de manera muy abrupta. Entonces no creemos que podamos resolver tampoco todas las dudas hoy, porque bueno, un poco era este tema, ¿no? Abrir la situación de la actualización normativa, escuchar las situaciones que comentan los oyentes y dar este ejemplo con una aplicación que tiene una serie de características que quizás abordan justamente temáticas que son, no sé, nos han parecido positivas y que ustedes tienen esta experiencia, pero que hay muchas otras, y también otros decían, bueno, yo conozco otra aplicación que esto lo hace, que esto no lo hace, que esto me deja, que esto no me deja. Bueno, esa también es una realidad, ¿no? Entonces, en el caso Obvio. hospitalario, con algún comentario que quieras hacer o alguna explicación, o si nos excede el tema, también se Ahí acepta, ¿no? cede a lo que es propiamente la receta electrónica, porque las reglas de consumo y de regulación y de control de stock y demás lo va a medir la institución dentro de la misma. Con lo cual, sí,
se respetan en cierto punto la ley de receta electrónica porque es una prescripción por un sistema interno donde hay un médico, donde hay un paciente, donde hay un medicamento, donde hay una Dispensa. entidad financiadora y una dispensa. Se cumplen todas esas normativas, pero en un ámbito completamente cerrado. Yo no puedo prescribir desde afuera a un paciente que está internado, con lo cual las reglas son un poquito diferentes. Eh, con respecto a eso y con respecto a lo otro, sí, existen un montón de plataformas con un montón de cosas buenas y cosas malas y la idea es tratar de ser lo más abarcativo y dar un marco de seguridad en todo lo que se pueda, sabiendo que cubrir el 100% de las opciones es netamente imposible y la realidad que también echa una ley, echa la trampa, va a haber siempre gente tratando de ir a buscar la forma de evadir y de darle la vuelta al sistema para tratar de sacar algún provecho personal. Eso es inevitable. Lo que tratamos de generar es un ámbito que sea más fácil, más regulable y más trazable. Espera, me Sí, olvidaba. Eh, Como bien dijiste, con respecto a los tiempos, y hay millones de preguntas, nosotros ahora vamos a dejar de vuelta la placa con nuestro mail y encantados de poder responder todo lo que podamos y estamos abiertos a eh, comunicarnos con el que considere para profundizar en el tema y por ahí si no tenemos la solución, buscar una solución que si consideramos que es razonable y abarcativa, la podamos contemplar dentro de nuestro desarrollo también. otra pregunta, esta sí sería como la última sobre, bueno, la ponencia en sí misma. Después hay un montón, como te digo, de contingencias que las voy a mencionar todas en general y vemos en qué podemos ayudar. Pero bueno, por ejemplo, esta plataforma, la de sector, una pregunta dice si es única para todos los médicos del país, eh, digamos, si cualquier médico del país la puede usar. Y ahí también algo que yo no sé si se, si se pudo comprender bien, pero esto de que estarían los tres actores, ¿no? O sea, son los médicos, pero además de los médicos y los pacientes, también está el actor de las farmacias. eh, y en esa parte no sé si querés aclararlo un poco más de cuál sería el rol, o sea, cuál sería el uso que la farmacia le termina dando, porque ahí podría no hacer esta parte, ¿no? De papelizar, podría tener su Y hoy repositorio de todavía, alguna forma, dependiendo de la mandatario, dependiendo de cómo gestione, cómo podría gestionar esa parte de la quema de todas las recetas privadas o financiadas, y cómo podría usar ese rol de farmacia, más que el paciente. Yo como paciente la he presentado y la bajan, y otra cosa es que la farmacia tenga un rol en la aplicación, ¿no? Y son dos formas distintas de manejar la información. lo que estamos tratando de empujar desde el punto de vista de las farmacias para poder cerrar el circuito completo y actuar como, por un lado, eh, validador y mandataria, entre comillas, para aquellas coberturas o aquellos pacientes que no están impactados por el sistema. La herramienta hoy permite hacer esa validación del documento, la quema de la receta y el registro en nuestro repositorio del consumo por parte de esa farmacia que actuaría como un repositorio digital, como bien habías comentado antes. Todo eso lo queremos hacer, pero como te dije antes, al no haber una necesidad comercial o económica impuesta por un financiador, nos es difícil muchas veces que la farmacia adopte ese rol de agregar un paso más a todas las tareas que ya tiene impuestas por los diferentes financiadores para solventar situaciones particulares. Bueno, pero en principio la posibilidad la tendría, o sea, si lo que quiero Obvio. decir es un poco la posibilidad la posibilidad de proceso está completa. Después que si la práctica, la buena práctica se asume o no se asume, tiene que ver con, bueno, una realidad de situación de cómo nos desempeñamos y qué es lo que llegamos o no llegamos a hacer en la práctica diaria. Bueno, después Es una, otra.
otras preguntas que están como, bueno, muy buenas, pero que yo no sé. Antes de que Sí, pases a las otras perdón. preguntas, una de las principales razones por las cuales accedimos a esta charla es justamente por eso, poder acceder y acercarnos a la gente del rubro de farmacias y poder comunicar esto y que sepan, no solo sepan de nuestra existencia, sino del valor que podemos aportar y la tranquilidad y seguridad que buscamos aportar dentro de todo el circuito de dispensa de medicamentos. Vamos a las preguntas más bueno, que se van dando normalmente, pero que son más de borde, ¿no? Por ejemplo, el tema de contingencias, dicen, bueno, que es algo muy real, ¿no? Que mucha gente no se maneja bien con los sistemas, no puede validar la SUBE, no puede hacer las cosas, o sea, hay gente que tiene limitaciones en el ámbito digital y que el hecho de que sea obligatorio, ¿cómo va a ser, ¿no? Para validar su identidad, para manejar una aplicación, qué pasa con los lugares carenciados, qué pasa cuando no hay accesible un sistema o hay contingencias. No sé si Andrés quiere comentar un poco qué es lo que piensa o qué es lo que se espera, si la normativa prevé estas cosas. Eh, bueno, lo dejo así abierto, pero varias preguntas en relación a estas limitaciones evidentes que tenemos y que bueno, nos pueden dar lugar a no poder cumplir. Bueno, las preguntas son muy buenas y muy válidas, porque en general, sobre todo lo que vivimos en el AMBA, estamos convencidos que la Argentina termina en la General Paz o eventualmente en el camino de cintura. Y la verdad es que la Argentina tiene un montón de realidades muy distintas, con un acceso a la tecnología también muy distinto por parte de la población. Y va más allá del poder económico, simplemente por ser el séptimo país en extensión territorial del mundo, está muy mal repartido, muy mal distribuida la accesibilidad geográfica de la tecnología en el país. Específicamente, la legislación no lo prevé caso por caso, lo que habla es, lo deja entender y deja entreabierta una puerta diciendo, en tanto sea posible, y bueno, donde es posible se usa el electrónico y si no, y seguiremos con el papel, pero no establece un mecanismo de contingencia o una forma específica de cómo deben actuar los distintos actores en caso de no tengo acceso a internet o no tengo forma de que, no sé, generé la receta, pero no la puedo compartir porque me quedé sin plan de datos y en la farmacia no tienen wifi. Yo se la muestro en el teléfono que está, pero el farmacéutico no me la quiere vender. Bueno, eso no está previsto. Ahí habrá que encontrarle la vuelta Caso a caso. creativa, caso a caso, en la práctica, pero no está, no está normada la situación. Yo creo que la intención es, a partir del 1 de julio, evaluar cuáles son esas contingencias y sobre eso, es una opinión 100% personal, y sobre eso ir contemplando las diferentes opcionalidades que se puedan dar. Van a ir achicándose y van a ir dándose mayor concentración de contingencias de un tipo que van a prevalecer, entonces se va a buscar una solución para eso, después se va a proceder a otro, y de a poquito lo que es una solución de 80% va a ser de 85, 90, 95, y jamás, porque no existen soluciones perfectas ni que abarquen al 100% de las situaciones, va a ser una solución completa. Como hoy no lo es la receta en papel, porque mucha gente no tiene acceso al médico que le haga la prescripción o a la plata para consumir el medicamento o lo que fuera. No hay métodos infalibles. Lo que tratamos de buscar es que el método sea lo más Abarcativo. abarcativo y seguro para todos los actores: médicos, pacientes, farmacias, instituciones, financiadores, laboratorios, para todos los actores, que sea el marco más seguro y que permita el menor espacio de juego para los pícaros. Bueno, algo de acá ya también hay comentarios un poco rescatando esto de que lo novedoso de la herramienta es el rol de la portabilidad de la portabilidad consensuada con el paciente.
María Isabel nos pone este comentario, y yo sé que es experta en temas de bioética, así que es valioso re valioso para nosotros tu comentario, María Isabel. Después hay un comentario muy importante de María Teresa Miranda, que habla sobre el tema de que, bueno, como la farmacia no es un mero punto de entrega, sino que también está esta idea bueno, de resolver el tema del servicio, y que sería importante que esté integrado a otras informaciones, ¿no? A la misma historia clínica digital, bueno, cosas que todavía tampoco están resueltas a nivel nacional. Me parece muy importante, opino lo mismo. No sé si ustedes también quieren ver, porque también los desarrollos creo que justamente tienen esta posibilidad ahí estamos bien, o se cortó algo. Compartimos la placa por si se Listo. comunica Sí, con sí. nosotros. Por No, mail el tema de que los desarrollos digitales justamente lo que tienen es posibilidad de mejorar, ¿no? Tienen esta posibilidad o esta flexibilidad de mejorar, incorporar cosas. Eh, no sé cuán cerca estamos de eso. En cuanto a lo que es sistemas, en teoría es totalmente posible, y era posible hace muchísimos años en cómo poderse hacer. Lo que no sé es prácticamente cuán cerca estamos de que esa actividad farmacéutica en el momento de la dispensa se refleje en un sistema como este, ¿no? ¿Qué se puede agregar? A ver, yo creo que esta obligatoriedad a partir del 1 de julio es un gran paso en esa dirección, porque va achicando la posibilidad de otras alternativas y va generando un espacio donde se pueda comunicar y cada uno aportar su valor y agregar, apilar sobre esta base reglamentaria actual. Por nuestra parte, y repito, estamos acá con la total intención de generar una herramienta que sea lo más global y lo más completa para cubrir todos los diferentes aspectos de ese papelito que antiguamente iba de una mano a otra por un montón de lugares, y hacerlo de una manera mucho más centralizada y controlada para todos los actores, y siempre cuidando en última instancia al consumidor final o al beneficiario final, para decirlo de una manera más elegante, que es el paciente, que es el que se va a ver beneficiado por la terapéutica correspondiente y acertada del medicamento que consuma. Andrés, no sé qué No, comentar. y un comentario cortito respecto a lo que decía Ángeles antes, y que es así. La ley de derechos del paciente dice que la historia clínica es del paciente. Ahora los invito a cada uno de ustedes, como pacientes que somos todos, a tratar de armar en un único documento y hacerse de su propia historia clínica. Es imposible. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que desarrollos del estilo del nuestro, que de alguna manera empoderan al paciente a centralizar la información en sí mismo, a que, bueno, esto que aparece como un postulado por ahí un poco vacío, se vaya transformando en algo real y con contenido. Sí, la verdad que pensándonos, yo siempre pensé en mi profesión, creo que es algo bueno que he encontrado en otros colegas y en otras profesionales de la salud. Eh, los buenos colegas y los buenos profesionales de salud siempre son personas que se reconocen a sí mismos también como pacientes, ¿no? ¿Qué haría yo con este paciente si fuera yo, si fuera mi mamá, si fuera mi familia, si fuera, yo siempre pienso, si fuera mi hermana, si fuera mi mamá, si fuera mi hija? Entonces, pensarnos desde ese lugar también hace que podamos ser críticos de estas cosas que a nosotros mismos se nos ocurren o queremos desarrollar, y bueno, ver qué solución le estamos llevando. Creo que hay un montón de cosas que van a quedar quizás afuera, y que van a quedar afuera porque no somos ni los oyentes, ni los ponentes, ni los coordinadores de CEPROFAR los decisores o diseñadores de las condiciones en las que estas cosas van sucediendo, ¿no? De la normativa, por ejemplo. Nosotros no somos decisores ni implementadores de la normativa, pero somos los que vamos a tener que aplicarla, gestionarla y elegir las herramientas digitales que nos ayuden entre un montón, y algunas no las podemos elegir, otras sí las podemos elegir, y bueno, un poco creo que fuimos tocando estas cosas, ¿no? La,
el ejemplo de cómo está, en el caso del ejemplo, ¿no? Cómo esta aplicación podría resolver o no determinar la mayoría de las cosas que se están resolviendo, desde la aplicación de la ley, la participación del paciente, bueno, este tema de poder prescribir y que sea aceptado por distintos financiadores. Vos decías que en realidad la aplicación en sí mismo lo contempla, excepto en aquellos financiadores que tienen un sistema por su propia decisión más cerrado, eh, que las limitaciones de implementación tienen que ver a veces con la ubicación y también a veces solamente con la instalación de la aplicación en los actores. A veces no hay límite de acceso a la tecnología, pero por ahí no hay conocimiento o bueno, se probó otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, este tema y después las contingencias que, como decía el doctor, no están reguladas, no están mencionadas en forma directa, y que van a ser un montón. Entonces, que bueno, aquí estamos todos tratando de navegar estas aguas, así que entiendo, no sé si hay alguna, yo creo que llegamos, había una duda sobre cuando las aplicaciones decía, cuando se factura una receta electrónica por mandataria, deja facturar distintas dosis del mismo medicamento sin restricciones alguna. Entonces esto daría como una posibilidad de errores que en realidad en la farmacia no se podrían controlar. Yo creo que las aplicaciones son una cosa y la facturación es otra y podrían estar relacionadas, ¿no? O sea, como son sistemas de información, a futuro o en algunos ámbitos podrían estar relacionadas y tener ese tipo de mecanismos de control que dice Guillermina en el foro, pero bueno, Al igual que si querés comentar vos. contingencias, sí, al igual que con las contingencias, el uso va a ir marcando, va a ir resaltando y vas a ir sacando a flote los diferentes errores que se van a empezar a dar y van a ser mucho más visibles y de esa manera, al ser visibles, van a ser corregibles, van a ser contemplados y corregidos eventualmente. Entonces, tanto en el punto de las contingencias, vos no podés tratar de salir con una solución en primera instancia que abarque todo, porque es imposible desde el punto de vista del desarrollo tratar de contemplar todos los errores que después la práctica te va a ir marcando cuáles son reales y cuáles no. Entonces vos salís con algo que sea plenamente abarcativo y después sabiendo que los errores que vayan surgiendo, como el jueguito del topo que va saliendo y lo vas martillando, vas a ir martillando los diferentes errores que van surgiendo para ir de a poquito achicando las opciones. Y con algo que decías antes, con respecto a que no podemos manipular las decisiones del Estado. Cuanto más cohesión y unidad haya en los diferentes actores involucrados, desde pacientes, médicos, instituciones y todo, y haya una comunicación más unificada, va a ser mucho más difícil para una entidad superior negar ciertas cosas que necesitan ser corregidas. Entonces, la cohesión en un ámbito único, electrónico, permite sacar a flote esos errores que van a hacer que se corrijan un montón de cosas que no se han corregido a lo largo de los años. No se puede plantear una solución, y repito esto porque para mí es súper importante, 100% no. salir de entrada con una solución que abarque todas las opciones. Es imposible porque no podés contemplarlas todas. Las opciones y las contingencias van a surgir del uso. Entonces, eh, mientras Sí, vayan sí. surgiendo, se irán corrigiendo acorde a la magnitud y gravedad que ellas impliquen. Y en esto último, y si quieren como para ir cerrando, sí te tomo esto, cuando yo decía el tema de la decisión, tiene que ver justamente con eso, o sea, hay normativa que ya está publicada en el boletín, pero nos entendemos todos como actores activos, por eso desde CEPROFAR siempre hacemos actividades para, bueno, estar informados, para compartir, para entender, para participar, y tiene que ver con esto. Y lo último es que en realidad, si bien hay muchas cosas que para los desarrolladores, bueno, justamente son, por así decirlo, territorio innovador, en sí mismo el sentido de la práctica para muchos de los que participan, para muchos de los oyentes, son cuestiones muy evidentes. Entonces, esa cuestión de que no es que hay que adivinar,
hay muchas cosas que hay otras miradas, otras voces que realmente en realidad ya las sabemos, que ya nos vienen pasando hace un montón. Encima esto tiene historia en otros países, historia y reescritura de historia. Entonces nosotros tenemos la ventaja quizás de España de 20 años de receta electrónica, de historia clínica digital. Entonces hay cosas que ya son buena práctica en prescripción electrónica y en receta, en algún tipo de mecanismo de receta digital. Y bueno, muchos de los farmacéuticos y farmacéuticas que están ahí tienen estas cuestiones porque son cosas que ya se ven antes de que pasen. Así que me parece muy bueno que nos pongamos todos a, a comentar estas cosas y quizás sería positivo que como colectivo opináramos, ¿no? Armáramos algún cuerpo de dificultades o cosas y ponernos más de acuerdo. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos que justamente esta es la sinergia para poder definir un poco los rumbos que como vemos van a tener que tener maniobra de acción porque no está todo dicho, no está todo cerrado ni sabido de cómo va a suceder. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos por estar conectados. Eh, sí, la idea de despapelizar también tiene que ver con las prácticas en las propias farmacias. Ya empieza a haber dispositivos o sistemas que lo permitirían en parte, pero bueno, hay que transicionar y eso es, hay que planificarlo también. Pienso eso, que no hay que tirarse de entrada, hay que verlo y planificarlo, pero bueno, les agradecemos a todos por estar. Eh, por los comentarios, por las dudas, y lamentamos, bueno, no poder resolver todas, porque hay muchas cosas que todavía no se sabe lo que va a pasar, y bueno, esta charla la estoy grabando, no la pudimos transmitir en vivo, digamos, en este momento, pero la estoy grabando, vamos a editar el principio y el final, y vamos a tratar de compartirla a la brevedad. Mandaremos a todos, a todas nuestras redes el aviso cuando lo hagamos y por supuesto a los oradores que creo que se merecen un enorme aplauso por el desarrollo y por su tiempo hoy, ¿no? Les agradecemos a los dos, Adolfo y Andrés, les agradecemos mucho y les dejo nuestro aplauso también. No Gracias. somos más que agradecidos para estar y estamos de vuelta a disponibilidad para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros y profundizar en cualquiera de los temas que fueron expuestos hoy. Bueno, todos están Muchísimas gracias por el agradeciendo espacio. por el chat. Los esperamos en la próxima actividad de CEPRO, se van a enterar por nuestras redes y bueno, les deseamos a todos buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Dejo de grabar. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.